Este es el curso de la asignatura de castellano de segundo de bachillerato del Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana. Nos encontramos en la tercera unidad. En ella aprenderás a distinguir los tres tipos de texto que aparecen con más frecuencia entre los artículos de opinión. Y por otro lado, verás las pautas para determinar en qué registro lingüístico está redactado el artículo. Vayamos en primer lugar a los tipos de texto. Ya vimos cómo los artículos de opinión se elaboraban con una intención, como demostrar algo, llamar la atención sobre un hecho o manifestar una opinión. Sin embargo, la transmisión de esa intención puede hacerse bajo tres formas básicas distintas. La primera forma surge a través de un texto narrativo. Como habrás podido intuir, el artículo pretende destacar la paradoja de estar muy conectado en redes sociales y sentirse al mismo tiempo carente de compañía humana. Esa es la intención. Es una intención no reflejada de forma explícita, pero se deduce de manera obvia a través de las frases señaladas. Pues bien, esas frases finales que acogen el sentido fundamental del artículo vienen precedidas por el relato de unos hechos sucedidos a los protagonistas en su domicilio a lo largo de la tarde de un día veraniego. Por eso decimos que se trata de un escrito narrativo, porque cuenta un argumento. La siguiente forma básica con la que puede aparecer un escrito de opinión es a través de un texto expositivo. Veamos un ejemplo. La intencionalidad de este texto también se reserva para el final del escrito. Se trata de justificar las ayudas que se otorgan a los científicos para que puedan desarrollar sus investigaciones. Pero para alcanzar esa conclusión, se ha optado por una exposición, como la que podemos encontrar en un libro de texto donde se explica un descubrimiento científico que parece importante para nuestra salud. Hablamos en este caso de un texto expositivo, porque fundamentalmente muestra o informa de unos hechos. La última forma básica con la que puede aparecer un escrito de opinión es la de un texto argumentativo. Veamos también en este caso un ejemplo. La intencionalidad de este texto también se relega al final, en una frase que pretende convencer a quienes lo lean de la necesidad de sufragar los estudios, los sondeos, las exploraciones que se llevan a cabo en el entorno de la ciencia, porque nuestro futuro depende en gran parte de ellos. Pero para alcanzar esa conclusión, se ha optado por emplear argumentaciones. Una de ellas es esta que ves resaltada. Y otro argumento es este ejemplo con el que trata de convencer también al lector. Y también añade una idea que puede ser determinante. En definitiva, se trata de un texto argumentativo, porque aporta razones para apoyar la idea final. Hasta aquí hemos visto los tres principales tipos de texto con artículos que ejemplificaban cada uno de ellos. Pero lo cierto es que con mucha frecuencia nos encontramos con escritos que contemplan tanto fragmentos narrativos como párrafos expositivos, mezclados a su vez con algunas zonas argumentativas. Por ejemplo, este artículo. En él
se pueden localizar varias zonas en las que predomina cada uno de los tipos de texto. Vamos a pasar ahora a ver lo que significa el registro lingüístico de un artículo de opinión. Cuando nos comunicamos, organizamos nuestra expresión de manera distinta según el entorno en el que nos encontramos. Un mismo asunto no se verbaliza igual si estamos en la playa o si tenemos que comunicarnos a través de un correo electrónico. Tampoco nos expresamos de la misma manera si nos hacen una entrevista en la radio o si lo estamos tratando en un entorno académico. Es decir, para expresarnos escogemos un registro lingüístico. Es habitual clasificar los registros lingüísticos en torno a las siguientes 4 categorías: el registro vulgar, el coloquial, familiar, el estándar o normativo y el culto. El registro vulgar se produce habitualmente en un entorno relajado, entre amistades. Nuestro lenguaje en ese entorno es muy informal y descuidado. El registro coloquial o familiar es el propio en conversaciones cotidianas de familia, donde cuidamos un poco más nuestro lenguaje que en el entorno de amistades. El registro estándar es el que se utiliza en los informativos de amplia audiencia. Todos los artículos sobre los que trabajamos en este curso usan un lenguaje que se sitúa dentro del registro estándar. Finalmente, el registro culto es el apropiado para un entorno académico. En él, la expresión resulta extremadamente cuidada. El registro más habitual y más extendido en los textos de opinión es el estándar. Por eso, lo más frecuente es que este registro estándar sea el que predomine en los artículos que leemos aquí, aunque aparecerán de manera aislada algunos caracteres de los otros registros. Para ayudarnos a determinar los rasgos que destacan en un artículo, nos fijaremos en 2 elementos: el léxico y la sintaxis. Y de este último elemento, el de la sintaxis, no es necesario realizar un análisis sintáctico exhaustivo. Será suficiente con fijarnos en su complejidad, es decir, en su extensión. Veamos ahora al menos un ejemplo de cada uno de esos 4 tipos de registro. Comenzaremos con un artículo que contiene rasgos de registro vulgar. Veamos ahora otro artículo en el que aparecen ejemplos del registro coloquial o familiar. Nos centraremos ahora en el registro estándar. Y finalmente, un ejemplo de registro culto. Recuerda, los artículos de opinión están redactados principalmente en registro estándar, aunque es posible que aparezcan rasgos de otros registros.